Hola Ana María, hola Elba, hola Hugo, José Manuel y Livia, Inés. Estáis básicamente los mismos que el otro día, ¿no? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Con sueño, ¿no? No me estoy. Buenos días, Hugo Armando, buenos días, Livia, Inés. Buenos Venga, días. a ver si le damos caña. Gracias chicos por asistir, la verdad, que cambia mucho la clase cuando sois varios a cuando estoy sola. Bueno, nunca estoy sola, la verdad es que siempre tengo suerte y siempre alguien asiste. Vale, venga, pues os recuerdo un poco lo que vimos en la primera sesión, que creo que todos estabais. Empecé a hacer mis deberes con vuestros nombres. Un segundo. Pero bueno, siempre viene bien que lo, habiendo estado, ¿no? Que lo recuperemos, ¿no? Entonces, bueno, hicimos la presentación y estuvimos viendo el principio del tema uno. Os repito un poco, ya os he dicho que para mí la parte del examen es importante, entonces, o sea, es importante que vosotros os sintáis tranquilos de cara a afrontarlo, ¿no? Entonces, como dije en la presentación, pero me voy a repetir todo el curso, em, las, los primeros temas son como la teoría que aplicamos a contenidos y los contenidos son a partir del tema 5 que empezamos, tema 5 función, tema 6 límite, tema 7 derivada y tema 8 infinito. Entonces, em, digamos que en los primeros cuatro temas, sobre todo en los dos primeros sentamos los modelos que vamos a tener que aplicar a esos contenidos, función derivada, que veremos a detalle, ¿no? Entonces, es como muy importante estos dos primeros porque sientan como las bases teóricas. Luego el tema 3 vamos a hablar de la historia como vehículo de aprendizaje. Entonces, también os dije que es una pregunta que os suelen hacer en una de las dos, es una de las cuestioncillas que os suelen hacer en una de las dos preguntas prácticas, ¿vale? Y en el tema 4 veremos dificultades y obstáculos y tal, que esa sí que os la preguntan en las dos preguntas prácticas, ¿vale? Entonces, por lo general esa es la estructura del examen, aunque lo prepararemos bien, pero sí que es muy importante que yo consiga transmitir estas ideas fundamentales que vamos a ir aplicando. Entonces, el otro día os conté, yo lo repito, aunque creo que quedó medio claro, pero para que lo vayamos bajando a otros niveles de conciencia, ¿no? Em, que pase de ser información a ser un poco más conocimiento. Os dije, pero quedó un poco en el aire porque no lo hemos aplicado. Hoy lo vamos a aplicar. Que había un señor que se llama Sulman, que allá por el 1997, esto mar es objeto de examen, no, pero, qué sé, ponte en situación, ¿vale? Mm, em, pues, o sea, no es objeto de examen que te vayan a preguntar el nombre o la fecha, pero sí te lo pueden poner en contexto para que tú identifiques. Vale, pues dijo, yo quiero subir la profesión de profesor un escalafón, quiero que sea más reconocida, como puede ser un arquitecto o un médico. Entonces, para eso, claro, el profesor tiene que estar bien formado, bien preparado. Entonces dijo, ¿cómo puedo, qué debería saber un profesor para ser buen profesor? De aquí ya se encontró muchos desafíos. Uno era que a diferencia de otras praxis, de otras prácticas, como pues volviendo a los mismos ejemplos, arquitectura y medicina, tú, si eras un arquitecto reconocido o un médico reconocido de aquella, obviamente ya escribías artículos, dabas seminarios, tal, tal. Entonces ya se sabía por la comunidad científica quién eran los médicos famosos y los importantes, buenos, ¿no? Y los arquitectos y otras profesiones, ¿no? Pintor. Sin embargo, si eras buen profesor, pues, porque Suman lo aborda para el profesorado, no para el profesorado de matemáticas.
pues si eras buen profesor, no recogías tus prácticas, no era habitual, no estaba lo que ahora os dije, pues ahora más o menos hay bastantes profesores famosos, famosos en el mundillo de la docencia, porque se han puesto sus canales de YouTube, difunden su información, escribimos artículos, ya la didáctica es una ciencia bastante más extendida, aunque para nada, o sea, comparado con aquello. De hecho, en mi opinión, siempre que hablo, estoy citando información de terceros, ¿vale? Salvo cuando enuncio en mi opinión, ¿vale? En mi opinión, a día de hoy, pues hay muchos docentes que se han hecho famosos porque pues producen lo que en inglés es engagement, compromiso, ¿vale? Enganchan porque, por lo que sea, pero desde mi punto de vista didáctico, no contextualiza, no nada, pero simplemente tienen, pues no les quito mérito, tienen otros valores añadidos como pues que se ponen delante de una cámara, tienen su canal de YouTube o su TikTok o su lo que sea, ¿no? Y hay muchos docentes que no dan ese paso por 100 millones de motivos, porque están enfocados en sus clases o escribir artículos y no son tan reconocidos y a lo mejor son incluso mejores, o una persona que es anónima está en su lugar, como puedes ser tú, dando tus clases extraordinariamente y pues no lo recoges, ¿no? Entonces, bueno, pues la didáctica evidentemente es una ciencia que aunque está en auge, tiene mucho atraso porque es bastante nueva. Entonces Schulman, bueno, dijo, ¿cómo puedo hacer esto? Y dijo, pues voy a hacer una cosa, voy a seguir a profesores que por su círculo sé que son buenos profesores y voy a ver qué hacen en sus clases, voy a recoger todo, 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 todo lo que en sus clases suceda, em, cómo abordar las clases, cómo abordar las dudas, cuántas dudas hay, si los alumnos hablan, si los alumnos no hablan, todo. Y por otro lado, voy a seguir a profesores que se acaban de licenciar, que se acaban de egresar del grado, que están recién empezando, y ver qué saben en ese instante, ¿no? Entonces, lo que sabe un profesor ya reconocido, menos lo que sabe un profesor que está empezando, si lo resto, ahí estará lo que ese profesor que está empezando tiene que aprender para llegar a convertirse en ese profesor reconocido experto. Pues eso hizo, e identificó 7 categorías de ese conocimiento al que llamó conocimiento base y ya todos llamamos conocimiento base. Bien, entonces, él además hizo esto porque él se daba cuenta que de aquella época en el mundo estudió cómo pues, se solía medir la calidad de un docente y vio que por lo general cuando alguna vez se quería medir la calidad de un docente, lo que se hacía era pues por un lado se le hacía un examen de contenido, si era profesor de inglés, eh, si era profesor de música, de educación física, lo hemos pillado, ¿no? Y por otro lado, un examen de metodologías, organización de aula, técnicas de evaluación, o sea, si conocía esos recursos didácticos, ¿no? Pero él se daba cuenta que muchos profesores que para él eran muy malos docentes, podían saber matemáticas, podían saber de metodologías, pero lo que no sabían era cómo conectarlo. Él tenía su intuición, su hipótesis, y la validó haciendo este estudio de campo, siguiendo a estos profesores senior y a estos profesores noveles. Entonces, cuando hizo ese seguimiento, se dio cuenta que efectivamente una de las cosas que debían saber los profesores era, pues obviamente, conocimiento del contenido. Pero os dije, pero claro, tú puedes saber matemáticas y el que estudió contigo lo que tú estudiaste, tu ingeniería, tu farmacia, tu biología, todos los que estudiaron contigo también estudiaron matemáticas, tu licenciatura en matemáticas, tu especialización en maestría en matemáticas, lo que sea. Hay gente que no se dedica a la docencia y también sabe matemáticas. La diferencia entre él y tú, el que está en el banco, en la empresa de informática, haciendo inteligencia artificial, lo que sea, él no tiene por qué saber cómo gestionar cuando, por ejemplo, un estudiante contesta mal a algo. Ambos identificáis que está mal, porque ambos sabéis matemáticas, y si pues dijo que la integral de x era 7x, pues ambos sabéis que no, y ambos podéis tacharlo mal. Pero la diferencia es que tú tienes que saber prevenir ese error y qué gestión haces cuando aparece ese error. Él no, él con decir está mal
es ok, porque tiene conocimiento del contenido, como tú. Entonces no es suficiente, ¿no? Conocimiento del contenido, conocimiento didáctico, debes saber, pues obviamente, metodologías didácticas, eh, principios y estrategias de gestión, organización de aula, todas esas cosas que como docente debemos saber. Pero además tenemos que conocer el currículo, esto yo siempre lo digo, tienes que saber de dónde vienen tus estudiantes y a dónde los vas a lanzar. Eso nunca puedes perderlo de tu foco. Tus objetivos tienen que estar alineados con de dónde se supone que vienen y a dónde los tengo que mandar. Pero no solo en matemáticas, también tienes que saber, pues, esa conexión con qué están viendo en otras materias. ¿Cómo puedo yo desde mi asignatura de matemáticas, que es un idioma, facilitarles, pues, ese idioma para sus otras materias, tipo física, tipo química, incluso tipo música, o es que no tienen conexión la música y las matemáticas? Veremos que obviamente sí, todas las ciencias están de algún modo interconectadas. Entonces, llevamos conocimiento del contenido, conocimiento didáctico, conocimiento del currículo, conocimiento didáctico del contenido. O sea, de nada sirve que sepas muchas de metodologías innovadoras, que muchas técnicas de evaluación, todo eso, y sepas mucho contenido si no sabes elegir el contenido, o sea, la metodología adecuada para el contenido concreto. Entonces, es muy importante, y te lo pongo en verde, el conocimiento didáctico del contenido. Vale. Luego tienes que conocer a tus estudiantes y sus características. O sea, veréis que en vuestro trabajo final de máster os dan un apartado de contexto que tenéis que súper desarrollar, ¿vale? Es decir, es muy importante todo el contexto de los estudiantes, pues su contexto socioeconómico, su ritmo de aprendizaje, qué necesidades educativas tienen, desarrollo psicológico, intereses, etcétera. Tienes que conectar con ellos. Si el alumno no está motivado, el profesor ahí no puede hacer nada. Entonces, claro, la metodología que tú elijas va a estar muy linkada, tu organización de aula va a estar muy conectada con qué estudiantes tienes tú. Entonces, no todos los, no vale con, para este contenido esta metodología, ya, ¿y estos estudiantes qué? ¿Y cómo despierta su interés de esto en concreto? Hay que conocer al estudiante, ya lo hemos dicho, conocer el contexto educativo. El contexto educativo es desde la programación didáctica hasta cuál es la gestión del centro, cuál es el entorno social y cultural. Mirar, es importante hasta saber las infraestructuras. A lo mejor tienes un estudiante que se siente excluido porque a mí me ha pasado este año, tengo un estudiante en silla de ruedas, a mí nadie me informó y yo no sabía y no sabía cómo abordarlo y pregunté a varias personas me refiero a mi jefe de estudios, tal, para que si me podían decir si este alumno estaba puntualmente en silla de ruedas o era o había nacido con alguna cosa que fuese siempre, estuviese ya familiarizado con la silla de ruedas, porque yo lo veía cuando llegaba a clase quejándose demasiado. No estoy haciendo una crítica que se quejase, sino que parecía como alguien que se está quejando porque como que acaba de llegar a este mundo y lo está asumiendo, ¿no? Bueno, pues nos fuimos conociendo el alumno y yo y fui a gabinete a ver si ahí ya me daban respuesta. Tampoco lo sabían, nadie sabía nada de este chico porque el chico no lo había transmitido y a nadie le había interesado más. Y finalmente es de nacimiento. Entonces, una de las veces que se quejó, le pregunté que qué le pasaba. Y entonces me dijo, es que Mar, no lo sabes, pero para llegar al aula tengo que hacer, y me dijo todo lo que tenía que hacer. Entonces, cuando llegaba al aula, como yo era primera hora, estaba reventado. Se tenía que ir hasta tomar por saco para entrar, o sea, muy mal. Entonces ya llegaba de mal humor, ya llegaba súper cruzado a las clases y se pasaba los primeros, o sea, la primera mitad de mi clase resoplando. ¿Os parece que eso es normal? Entonces, evidentemente, tomé cartas en el asunto y dije, esto no puede ser, ¿vale? Nos cambiaron de aula, le cambiaron todas las asignaturas de aula porque tenía todas las asignaturas en el mismo aula, entonces le cambiaron tal, se lo pusieron, le reservaron una plaza para que sus padres le pudiesen dejar cerca de justo el acceso a la clase, bueno, varias cosas, ¿no? Le dieron llave del ascensor, le pusieron una persona, bueno, cosas que... Y ahora pues es otra cosa ya llega a su clase y no viene de pasar las
las Paralimpiadas, ¿no? Entonces es muy importante todo, hasta conocer las infraestructuras y que sepas pues qué limitaciones tiene, ¿no? Desde ese día decidí, claro, nunca me ha pasado, desde ese día decidí pensar varios días qué pasaría si no veo, cómo llegaría hasta esta clase, ¿no? Porque yo puedo ser como cualquier alumno. Imagínate que soy de esta clase y no veo. Entonces me informé qué opciones tenían los que no ven. Luego pensé, porque lo primero que hice fue pensar en silla de ruedas qué le voy a estar pasando al chico. Y ahí fui entendiendo, ¿no? Luego, pues, con cosas así. Es nuestra responsabilidad saber hasta eso. También saber si los profesores son jóvenes. Esto parece una tontería. Jóvenes me refiero no jóvenes de edad, sino jóvenes en ese puesto de trabajo, en ese centro. Necesitamos saber si el centro tiene mucha renovación, y si tiene mucha renovación, ¿por qué es? Bueno, muchas cosas así, ¿no? Mm, Conocimiento de la finalidad de la educación. ¿Cuál es la finalidad cuáles son los valores educativos de tu centro? Tienes que estar alineado con ellos, ¿vale? No vaya a ser que te metas en un centro, esto es lo más obvio de explicar, pero pues con una marca política muy fuerte o con unas creencias religiosas muy fuertes con las que tú no estás alineado, ¿vale? Porque eso no puede ser, tú tienes que estar alineado con los valores de tu centro. Mira, cosas que parecen tonterías. Se tiene comprobado que un centro, ¿vale? O sea, esto son estudios que se han hecho, ¿vale? Otra vez. Un centro con nivel social económico muy bueno de las familias, muy, muy bueno, digamos élite, em, estaba en una zona, en una ciudad normal, ¿vale? Pero en esa zona pusieron justo un centro de proyecto hombre, donde va gente a reinsertarse para salir de drogas y así, ¿ok? Al principio no tuvo efectos porque pues eran personas más mayores, pero enseguida los aledaños del centro se rodearon de jóvenes pues que no estudian, que estaban ahí a pasar las horas. Yo no voy a decir qué hacían o qué no hacían. Pues fue cuestión de 3 4 años, el centro se corrompió total. Entonces se hizo una investigación profunda de qué pasaba, ¿no? Entonces, un centro en el que piensas a priori que el nivel socioeconómico es alto tal, en un mal sitio se puede corromper perfectamente. Igual que está comprobado lo contrario, ¿vale? O sea que había alumnos, se observó que ya no entraban ni a las clases, se quedaban con colegas que habían hecho por la puerta, de repente empezó a aumentar el abandono escolar. O sea, es muy importante que sepamos todo lo que puede estar pasando, tanto dentro como fuera. ¿Hasta aquí vamos bien? Os pregunto, ¿algo de lo que os he contado os resuena en alguna vivencia que habíais tenido y la queréis aportar? Buen día. Hola. Bueno, en el ámbito de me pasó, tengo ese caso este año de un niño que tiene silla de ruedas y tiene, la enfermedad se llama es macrocefalia, ¿sí? Tiene la cabeza muy, pues, más grande de lo normal. Entonces, fue un reto grande iniciando clases en enero para que pudiéramos tener una motivación, él pudiera tener una empatía eh, dentro del aula con los compañeros y directamente con el resto de sus docentes. El niño está en séptimo, ¿sí? Yo soy director de grupo de él. Entonces, aparte de eso, tiene una desviación en una pierna, por eso es que debe utilizar la silla de rueda y así por el estilo. Es buscar la metodología para que él, a partir de cada una de sus clases, o digamos específicamente de las matemáticas, cómo se le enamora para que esa barrera que él tiene no sea eh, en un 100% algo que él pueda decir voy a desertar, ¿verdad? Sí, Entonces, 100%. en ese orden de idea, trato de utilizar casi todo el material didáctico, pero para él basado en la temática y llevándole el grado de profundización
digamos, eh, voy a decir algo coloquial, tiene la misma clase con los compañeros, pero el grado de profundización es diferente por la parte didáctica. Pero igual reconoce de que sí está aprendiendo. Gracias. Qué bien. Pues lo has hecho súper, súper bien, ¿sabes? Porque es un caso muy difícil y en ese caso, como tú dices, has llevado en paralelo la gestión de los conocimientos, competencias, que no se quede atrás, dándoselo, como haciéndole una especie de adaptación, y por otro lado, que los compañeros lo incluyan, no solo lo integren, ¿no? Es que es muy difícil, porque tanto puede desertar como tú dices, tanto si se ve que le cuesta más que al resto, que no da, que no comprende, que se queda fuera, que se siente otra vez señalado, ¿no? Porque al final lo difícil aquí es quitarte la señal de encima, por ser diferente. Y que tampoco, también sí, puede ser que siga bien las clases, pero si se siente señalado por los compañeros, tampoco va a querer ir al centro, ¿no? Entonces, es que no, no es fácil. Pero, o sea, gracias por compartirlo y admiración por cómo lo estás gestionando, porque Culmino con algo, por favor. mm, Eh, el gran reto era que hablara, porque tú sabes que esos chicos, para romper están... el hielo es una cosa, sí, muy difícil. El gran reto era que hablara y ya tengo pues como esa interacción entre los compañeros y ya pide ayuda, ¿verdad? Eh, ya interactúa de forma más normal. Digamos que no se olvide de lo que tiene, pero lo hace a un lado mientras está, porque no sé cómo sea también el comportamiento en su entorno, hablo de la parte de su hogar, ¿verdad? mm, Entonces, de ahí tiene que empezar también como la motivación y mirar el día a día del niño, cómo va haciendo, si le tienen una gran aceptación, paciencia y demás para que esto se, se lleve a cabo. Su materia favorita, lo ha repetido en varias ocasiones, a hoy es matemáticas, por la parte didáctica, por la parte de que le gusta todo lo que son polígonos, poliedros y demás. Entonces, le he descubierto un, ¿cómo te digo? Le he descubierto que tiene habilidades para dibujar. Entonces, por ahí me le he está metido. conectando, ¿no? Exacto. He tratado de hablar con el resto de mis compañeros que también tienen, interactúan con él y mirar cómo cada uno de ellos lleva la materia al rol de que él se adapte, como tú lo dijiste, o se acomoden ambas partes y lo llevemos a cabo, ¿verdad? Ahora sí, Qué gracias. bien. Jo, muchas gracias, la verdad, me ha encantado la historia. Muy bien, muy inspirador para todos, ¿no? O sea, creo que estas cosas son las que de verdad nos dan, si nos pasa, pues un punto de partida, ¿no? Luego cada cual tendrá que gestionarlo como pueda, con los compañeros que tiene, tal, tal, pero qué inspirador, ¿no? Muy bien, me alegra un montón, me ha conmovido mucho la historia y qué guay que son las matemáticas. Yo os iré compartiendo casos que también he tenido. Es que este año a mí en una de mis universidades se me ha juntado lo que no se me ha juntado en 18 años. Mm, pero bueno, más menos mal que me ha pasado ahora porque evidentemente para estas cosas hay que tener una cintura, o sea, una experiencia, un bagaje que antes no teníamos, ¿no? Al final, el tema de la diversidad, de la inclusión, está súper de moda, todo el mundo suelta la palabra diversidad con mucha facilidad, ¿no? Pero normalmente o sea, hacemos diversidad igual a pues estas necesidades específicas, ¿no? Pues un alumno en silla de ruedas, un alumno con TDAH, con autismo leve, moderado, grave, no sé, grave no nos llega a nosotros, pero por lo general. Vale, el tema es que en verdad, en realidad, diversidad es cualquier ritmo de aprendizaje y todos nuestros estudiantes aprenden a un ritmo y entonces tenemos en la diversidad del aula son el 100%, ¿vale? Obvio, no todas necesitan el mismo nivel de atención, ah, o sea, no el mismo nivel de atención, el mismo nivel de atención la necesitan todas. Me refiero de cambio, ¿no? Es decir, muchos los barremos con las mismas medidas, ¿no? Otros que son más específicos y hay que adaptarse más. Bueno, pues entonces Schulman reconoció que teníamos que saber todo esto, que no es poca cosa.
y nos identificó hasta dónde podíamos formarnos, que era pues en estas fuentes del conocimiento base, que es pues tu contenido didáctico de tu carrera, luego bibliografía especializada, porque tú no te formas un buen día y te echas a dormir. Ahora, por ejemplo, te toca formarte desde hace mucho tiempo nos toca formarnos en TIC, en tecnología, em, también ahora en inteligencia artificial. Entonces, tenemos que estar siempre como en constante formación. Por otro lado, hay una parte que es la sabiduría que adquieres con la práctica y que solo te da la práctica, aunque yo siempre hago el inciso de, bueno, a veces la práctica de terceros no es la tuya, pero ayuda. Entonces, cuando no tengas práctica de algo, precisamente, es cuanto más debes preguntar, ver vídeos, lo que tú estimes, para, pues, situaciones que se te pueden dar con muchísima frecuencia, tener como, por ejemplo, un punto de partida, ¿no? Carlos Andrés acaba de compartir su experiencia y está claro que si el día de mañana a ti te pasa, Carlos Andrés te vendrá a la mente y dirás, ¿cómo lo hizo el compañero? Vale, esto, ¿cómo desde mi estilo, ¿no? Desde mis valores, mi forma de ser, cómo lo integro en mi estilo? Pues yo, vale, y vas a tener al compañero de referente, porque lo ha hecho bien. Entonces, ¿no? O incluso imaginad que Carlos Andrés, o sea, que yo os hubiese contado que al chico este que yo detesté, que llegaba súper cansado, le dijera, imaginad que os lo digo, se me va la cabeza, yo os digo, pues yo le dije, oye chico, pues tanta queja no, tienes que acostumbrarte, esto es lo que hay, no te quejes. Pues tú dirías, vale, a ti te estallaría el cerebro, no sé si me lo dirías o no, pero te estallaría el cerebro y dirías, bueno, ¿cómo no hacerlo? Aprendes cómo no hacerlo, pues también está bien, ¿no? A mí me pasa muchísimas veces cuando algún compañero me cuenta cómo ha gestionado. Ayer mismo me dice un compañero cómo le han salido las encuestas, ¿no? De evaluación a los alumnos, cómo te cae el profesor, cómo lo hace, tal. Y me viene y me dice, Mar, me han puesto, es su primer año. Es su primer año, ¿vale? Así que nos lo tomamos como quien es su primer año, ¿no? Y me dice, es que me han puesto fatal en las encuestas. Y yo le digo, ¿qué le voy a decir? No te lo tomes personal, no eres una croqueta, no le puede gustar a todo el mundo, para vosotros no eres no eres yo que sé que coméis, no me acuerdo. Pues algo colombiano. O de Uruguay también tenía. Eh, pues que no le puede gustar a todo el mundo, tal, que le voy a decir, no, no le voy a fustigar, es su primer año. Y me dice, tienes razón. Además, que tú sabes lo que me han puesto, digo, pues no, no lo sé. Me dice, que ridiculizo a los alumnos cuando están usando el móvil. Y digo, yo no digo nada, o sea, yo me quedé así en plan, no creo que tú ridiculices, ¿no? En plan, hola, porque esas cosas... y me dice, hombre, es que para qué usan el móvil, es que no tienen que usar el móvil, así que yo, pues claro que los ridiculizo, no sé qué, no sé cuánto. Y le digo, ¿y dejan de usarlo? Porque, o sea, si te funciona dejando de usarlo, dice no. Y digo yo, ¿le digo algo más o ya ha concluido él que no funciona? Que ridiculizar al alumno no es la vía. Y dice, ¿y tú qué haces? Digo, pues yo es que hago todo lo contrario. Estamos hablando de alumnos de universidad, ¿eh? Que es voluntario ir a clase. Yo les digo, cuando hablan en alto, y yo estoy hablando un compañero, estoy hablando yo, y ellos hablan en alto. Porque si no, si les dejo hablar, yo les dejo. Pero si estoy hablando, o sea, con una mesura, ¿no? En la universidad me refiero. Pero digo, pues yo es que al revés, yo les digo, con todas las vías que tenéis para hablar y no molestarme, tenéis que estar hablando, digo, por WhatsApp, pues, escribiros chat, no me estéis molestando, en plan de risa. Y ellos se ríen y enseguida paran, ¿no? Entonces, bueno, lo que te quiero decir, evidentemente, pues yo pensé, es que ridiculizar a un estudiante, yo ya suponía que no funcionaba, no va con mi estilo tampoco, pero bueno, pues otra manera o sea, una manera de no hacer las cosas, ¿no? Es decir, he aprendido también de su experiencia, no sirve para nada. Lo que quiero decir es que la experiencia no te la puede dar más que el tiempo o por rodearte un poco de experiencia, ¿no? Eso se llama al final benchmarking. Es una buena práctica. Benchmarking lo utilizan mucho pues, las empresas, que significa coge lo que otros hacen bien y mejóralo en tu estilo, ¿no? Eso es benchmarking, ¿no? Que es lo que al final eh, Newton dijo que hiciésemos, que dijo a hombros de gigantes, dijo súbete a hombros de otros para ver más arriba, ¿no? Que fue él como remató el cálculo. Entonces,
al final, pues si otros ya lo han hecho bien, súbete a sus hombros y tú aportas también valor, porque si es, al final, si todos estamos todo el día descubriendo la rueda, pues no evolucionamos. Si ya la rueda está descubierta, usa la rueda y tú creas otra cosa. Entonces, luego dijimos que él identificó también cuál es el proceso óptimo y dijo, pues tienes que comprender el contenido. Ya lo comprendo. Siempre hay un nivel más de profundidad de comprensión. No, Mar, es que yo ya lo comprendo muchísimo. Es que siempre hay un nivel más de comprensión. Y es que no, o sea, no, esto no lo digo yo, lo dicen un montón de autores, pero es que yo lo compro al 3000%, porque es que llevo millones de años contando un mismo contenido y de repente me veo haber bajado a otro nivel y otro nivel y otro nivel y otro nivel. Entonces, comprende, transforma el contenido que te han dicho que tienes que enseñar en objeto de enseñanza, ¿vale? Esto es tú como docente. No lo puedes contar como tú lo aprendiste en tu carrera de matemáticas. No, no es el mismo nivel de madurez el que tú tenías cuando estudiaste eso en tu carrera de matemáticas que tus estudiantes. Entonces te toca qué? Te toca mastícalo y dáselo para que yo solo tenga que digerirlo. Entonces, ¿cómo lo mastico? Prepara los materiales, elige qué metodología es la mejor, representa distintas formas para barrer a toda tu diversidad de aula, porque tendrás el que sea auditivo, tendrás el que sea visual, tendrás el que sea kinestésico, el que le guste manipular, moverse, cambiar volúmenes de un tazón estrecho a un tazón alto, y tendrás al que se pierda en alguna de esas. Entonces, selecciona pues, una vez que ya sabes todo eso, selecciona lo adecuado y adáptalo a tus estudiantes, a tu contenido, a todo. Y una vez que has decidido todo eso, ejecuta. Haz ya esa enseñanza con todas esas decisiones que has tomado. Entonces aplica esa metodología, esa gestión de aula, pon esos ejemplos, esos contraejemplos que elegiste. Evalúa. Si no evalúa, no existe. Y evaluar no es calificar, no podemos confundirlo. Entonces, evalúa en el triple eje, evalúa al alumnado para ver si ha conseguido esas competencias, evalúa la propuesta por parte del alumnado, si les aparece motivadora, si sienten que han aprendido, si les ha gustado tu gestión de la propuesta. Y tú, con toda esta información, autoevalúa tus objetivos que te marcaste, los resultados obtenidos y date feedback, vuelve a reflexionar y vuelve a comprender. Vale, pues estas ideas que Schulman enunció genéricamente para cualquier ciencia, eh, algunos autores las cogieron y las aplicaron en concreto a las matemáticas. Y antes de seguir con eso, os voy a poner para que os podáis hacer una idea bien de cómo Schulman llevó esto a su trabajo de investigación a cabo, ¿vale? Pues, por ejemplo, siguió esta profesora, que era una de las que reconocidas como eh, experta senior, ¿no? Y era Nancy, una veterana profesora con 25 años de experiencia. No son pocos, ¿no? Fue objeto de un continuado estudio que realizamos sobre profesores con una larga trayectoria. La clase se aproximaba al final de la segunda semana de una unidad dedicada a Moby Dick. La observadora, la que estaba siguiendo las clases de esta profesora Nancy, se había impresionado de modo favorable por la profundidad con que Nancy comprendía la novela y de su capacidad como pedagoga dejando constancia de cómo la maestra había ayudado a un grupo de alumnos de tercer año de secundaria a captar las múltiples facetas de esa obra maestra de Moby Dick, ¿no? Nancy era una profesora muy activa cuyo estilo de enseñanza en el aula incluía un alto grado de interacción con sus alumnos mediante la lectura recitada de pasajes de obras literarias y a su vez debates más abiertos. Y actuaba como si dirigiera una sinfonía, planteando preguntas, sondeando a los alumnos para obtener puntos de vista alternativos, sacando opiniones a los tímidos y al mismo tiempo moderando a los más estrepitosos. Pocas cosas ocurrían en la sala de clases en las que no interviniera Nancy. Controlaba el ritmo de las actividades en el aula, graduando el progreso de la lección, ordenando, estructurando y extendiendo el contenido. ¿Vale? Ella identificaba estos cuatro niveles de la novela. ¿Vale? El nivel 1 corresponde simplemente a una traducción, consistía en comprender el significado literal de notativo y con frecuencia requiere que los alumnos consulten un diccionario porque está en otra lengua. ¿Vale? Entonces traducían literal. Luego eh, iba al significado connotativo en el nivel 2. Es decir, ¿qué significa eso? ¿Qué nos dice acerca del personaje? ¿Vale? Por ejemplo, en la letra escarlata, es que analizaba muchos pasajes, ¿no? En el primer capítulo, el autor describe un rosal. El nivel literal es
¿qué es un rosal? Eso sería el nivel uno, ¿vale? Y algo más importante, ¿qué sugiere un rosal? ¿Qué no, o sea, el nivel 2 es, vale, un rosal todos sabemos lo que es el nivel uno, pero en el nivel 2, ¿por qué el autor habla de este rosal? ¿A qué se refiere con el rosal, no? Vale, y cada cual pues da su opinión, ¿no? Va a ser un debate bastante abierto. El nivel 3 es el de la interpretación. Es el corolario del primer y segundo nivel. Si el autor está empleando un símbolo, ¿qué indica esto respecto a su visión de la vida? ¿Vale? Es decir, ¿por qué utiliza este símbolo? El rosal simboliza para él tal. ¿Por qué utiliza ese símbolo? Es un nivel aún más de profundidad, ¿no? Bueno, por ejemplo, en Moby Dick, el ejemplo que utilicé en clase fue el de las botas. Las botas corresponderían al nivel literal, que significa el que el personaje se deslice debajo de la cama. Los alumnos dirán que está intentando esconder algo. El tercer nivel sería qué dice Melville sobre la naturaleza humana, que puede inferirse de lo anterior, ¿vale? Es decir, primero literal, segundo símbolo y tercero por qué. Ese símbolo que viene a decir para el autor sobre su interpretación de la vida. Y el nivel 4 es lo que ella llama aplicación y evaluación. A medida que enseña literatura, intenta llevar a los alumnos hacia el cuarto nivel. Pues es allí donde captan lo que es la literatura y se dan cuenta de qué manera tiene sentido para sus propias vidas. Entonces, ¿qué hace en este nivel? Pues les pregunta dónde deberíamos ocurrir ese suceso en nuestra propia sociedad. O sea, cómo interpreta el autor ese símbolo, qué significado le da, qué sentido le da a la vida, tal, dónde tú lo ves en tu propia vida, ¿no? ¿Cómo se comportarían las personas que conocemos si hicieran lo que están haciendo estos personajes? Es que tú lo reconozcas en tu contexto, pero desde el nivel metafórico, simbólico, ¿no? ¡Fua! Esto a mí no me lo han hecho en una clase de literatura en la vida. O sea, tú leías nivel uno y el profesor te llevaba al nivel 2 los símbolos. Pero ya, el nivel 3 y el 4 yo no he tenido esa suerte. Sí lo he hecho, pues, en el típico taller de lectura que te has apuntado y has visto cómo la potencia que crea, ¿no? Entonces, evidentemente, en una profesora de para tercero de secundaria estaba bien reconocida, obvio, ¿no? Ahí el alumno no es un mero paciente, es decir, no estás ahí. Ah, vale, esto significa esto y el autor dice que los símbolos son estos. ¿Tú qué valor aportas? O sea, eso cómo conecta contigo, no conecta. Sin embargo, en el nivel 4 claro que conecta. Te ayuda a, con los ojos del autor, interpretar tu vida como esa novela. Vuelves a ser actor en vez de mero lector. ¿Visto? Interesante, cuanto menos, ¿no? Te podrá gustar más o menos, pero sin duda es diferente y el fin que busca es bueno. ¿Dais vuestra opinión? Bueno, pues paso a aplicarla en las matemáticas. Vale, estas ideas que las tenemos recién tal, vamos a ponerlas en las matemáticas. Hay dos modelos. Está el modelo de Ball, Hoover y Phelps, que se llama MKT, de sus siglas en inglés, conocimiento matemático para la enseñanza. Es exactamente adaptar las ideas de Schulman al caso del profesorado de matemáticas. Entonces ellos identificaron, voy al resumen porque es lo más.
estas categorías. Por un lado, identificaron el conocimiento del contenido, que llamaron SMK, y dentro del conocimiento del contenido está CCK, SCK y conocimiento del horizonte matemático. Esto es sencillo, ¿vale? Dentro del conocimiento del contenido tienes que tener conocimiento general, ¿vale? Es decir, saber matemáticas, conocimiento de la derivada, tal, conocimiento del contenido especializado. Pues esto es lo que tú tienes que saber que no tiene que saber alguien que estudia matemáticas, pero no se fue se fue a un banco, ¿no? No es profesor de matemáticas, ¿no? Conocimiento común del contenido, conocimiento del contenido especializado, pues saber identificar un error, de hecho saber que tus alumnos por lo general cometen ese error, todas esas cosas que sabes tú como docente que no sabe alguien que estudió la carrera contigo y se fue a un banco. Y conocimiento del horizonte matemático, es decir, de dónde vienen, a dónde van y en tu propia materia cómo hilan, o sea, en tu propia asignatura de matemáticas. O sea, no solo de dónde vienen de segundo la ESO y que tú los lanzas a cuarto la ESO, sino en tercero la ESO, que es tu curso, tu horizonte matemático, que le vas a contar en tu materia, ¿no? Esta a veces se asocia con la del currículo que la vamos a ver en la otra categoría. Entonces, bueno, y luego está el conocimiento pedagógico del contenido. Está el conocimiento del contenido y el conocimiento pedagógico del contenido. Entonces, en el conocimiento pedagógico del contenido está el conocimiento del contenido y los estudiantes, el conocimiento del contenido y la enseñanza, y el conocimiento del currículo. Es decir, este contenido, como se lo cuento a estos estudiantes, este contenido, qué metodología elijo, qué ejemplos, qué contraejemplos, qué organización de aula elijo, y el currículo. O sea, tanto transversal, es decir, de dónde vienen, a dónde van y cómo conecto con el resto de las materias. Entonces, muchas veces el conocimiento del currículo y el conocimiento del horizonte matemático de la otra categoría se ponen juntos, ¿vale? Entonces, bueno, esto es este resumen, ¿vale? Y las siglas son pues de sus letras en inglés. Son las mismas siglas de Sulman, pero aplicadas a las matemáticas. Os voy a hablar de un otro ejemplo. Aquí. Este ejemplo. Está en una clase, es bastante famoso en didáctica este ejemplo, fue uno de los estudios que llevaron a cabo, ¿vale? Mm, y el profesor les manda em, dividir a los alumnos una cartulina en partes congruentes, en partes iguales. Así que todos los estudiantes lo que hicieron fue dividir pues, su cartulina con una raya en la mitad vertical, ¿vale? Y, y Elliot, uno de los estudiantes, no hizo eso, sino que lo dividió por la diagonal. Y una alumna se da cuenta y le pregunta al profesor, oye, por qué mi compañero ha dividido la cartulina así? ¿Eso está bien? Y el profesor le dice, sí, sí, es correcto. ¿Vale? De hecho, ahí se para un poco y dice, venga chicos, ¿por qué es lo mismo lo que ha hecho Elliot que lo que habéis hecho el resto? Tal, ahí bien. Pero luego el profesor sigue con la actividad y les dice, venga chicos, ahora la cartulina conforme la tenéis dividida, tenéis que dividirla en otra vez en partes iguales. Entonces, todos los alumnos que han dividido la cartulina por la mitad con una raya vertical, ahora trazaban una raya horizontal. ¿Y qué hizo Elliot? Dibujó la otra diagonal. Entonces, la alumna, que no entendía nada, vuelve a decirle al profesor, y ahora también está bien, porque la alumna apreciaba que los triángulos en los que había dividido la cartulina Elliot no eran iguales entre sí. Y el profesor dijo, eh, pensad sobre ello, y y no hizo más. No, no. Entonces,
el observador que seguía esas clases hizo unas anotaciones y dijo, ¿qué ha pasado aquí? Vale. Y se pregunta, ¿el profesor se ha, mm, se ha visto en un apuro? De repente no sabía la respuesta porque no es tan obvia, porque físicamente no son iguales, pero las áreas de los triángulos sí son iguales. Entonces sí son congruentes. Decía, ¿es eso? O sea, el profesor no lo ha visto, le ha pillado en un, de esto que no lo ves, en un momento y no lo ha aprovechado por eso, o sí lo sabe, pero simplemente no ha aprovechado la oportunidad que le estaba ofreciendo la alumna de hacer al alumnado reflexionar profundamente sobre esto, en plan en el aula, ¿no? Entonces él se pregunta, ¿qué conocimiento de todos le ha faltado aquí? ¿Ha sido una falta de conocimiento de contenido o ha sido una falta de conocimiento didáctico del contenido? Porque, según el observador, el profesor, gracias a la duda de la alumna, tuvo delante una situación de aprendizaje brutal para aprovechar en el aula. Y nunca más el profesor les dijo, reflexionad sobre ello y nunca más volvió sobre eso, ni en la siguiente clase ni nada. No lo podemos saber, solo el profesor lo sabe. Si en aquel momento, igualmente, en cualquier caso, si fue porque en aquel momento dudó del contenido, debió traerla luego al aula esa duda. Y si de verdad no supo aprovechar, pues evidentemente en cualquier caso ahí hay una carencia de conocimiento didáctico del contenido, ¿vale? Es decir, no aprovechó en ningún caso la reflexión que surgió, ¿vale? Pues lo que quiero que sepáis es a qué nivel de profundidad se siguió a estos profesores, ¿vale? Y por último están las ideas de es otro modelo similar que, em, que hicieron otros autores que se llama el cuarteto del conocimiento y es el que más os suelen preguntar en los exámenes. Se debe a Rowland, Thwaites y Hackstep y ellos identifican cuatro dimensiones. Son básicamente las mismas ideas, pero puestas en otro formato, ¿vale? ¿Qué cuatro dimensiones? Pues mirad, el fundamento, que es lo que Schulman llamó el conocimiento base, es decir, desde conocimiento del contenido, conocimiento didáctico del contenido, conocimiento del currículo, conocimiento de los estudiantes, conocimiento de la enseñanza, ¿vale? Em, Luego, transformación, es decir, em, la presentación de las ideas a los alumnos, es decir, elección de ejemplos, representaciones, materiales didácticos, ta, ta, ta. Luego estaba conexión, que es cómo conectas el temario con otras materias, con tu propia materia, conexión. Y luego, por último, contingencia, que es cómo respondes ante situaciones contingentes, es decir, situaciones que no te esperas, situaciones que surgen en el aula, lo que os he dicho alguna vez, ¿no? Me he saltado antes un ejemplo que os tengo puesto en las diapositivas, y es que uno de los profesores que siguen siempre era una profesora que siempre era muy dinámica en el aula, eh, siempre interactuaba mucho con los alumnos, etcétera, etcétera. Y un día eh, la profesora estaba afónica, entonces no podía hablar y como que desaparece. Es decir, no tiene como un plan de contingencia de si estoy afónica, bueno, pues voy a, pues ese día los deja trabajar solos, ella casi no actúa, no resuelve dudas. Otro día, esta misma profesora, que siempre es así, no está afónica y no, y también desaparece, digamos, del aula. Está físicamente, pero no resuelve dudas, no mira a los alumnos directamente para que no le pregunten.
Y al terminar la clase, la observadora se le acerca y le dice, ¿qué, qué pasó hoy? Y le dice la profesora, si te soy sincera, no me siento cómoda con esta parte del contenido, no me siento segura. Y le dice, pero si lo sabes, sí, pero no me siento segura para que me pregunten dudas, entonces prefiero que no me pregunten. O sea, una profesora que era muy segura en una parte del contenido por algo que ella se siente que no, se borra el aula, ¿no? Bueno, pues cómo responder a cualquier contingencia es otro de las dimensiones del cuarteto del conocimiento. Em, Vamos a poner un ejemplo. Lo vamos a hacer entre todos si os parece. Y con esto cierro la clase y el tema. Vamos a aplicar el cuarteto del conocimiento al contenido de la función. Esto podría ser perfectamente una pregunta de examen. Te dicen, aplica el modelo del cuarteto del conocimiento al contenido de la función en segundo de la ESO, tercero de la ESO. Vale, tendríamos que identificar las cuatro dimensiones y tendrás que hacer en el examen una identificación previamente teórica, es decir, fundamento. El modelo de concepto de conocimiento identifica cuatro dimensiones. El fundamento, que viene a ser el conocimiento base y dónde están esas fuentes. Es tanto tu responsabilidad tener el conocimiento base como saber dónde están las fuentes para poder actualizarte. Vale. Entonces, ¿qué podríamos decir respecto a las funciones? Que sería mm, el, lo que debe saber un profesor. Lo hacemos como breve, ¿no? O sea, lo indicamos, ¿no? Vale, pues teóricamente es obligatorio que pongáis pues conocimiento base del profesor, es decir, y lo indiquéis un poco, ¿no? Pues el conocimiento didáctico, conocimiento del contenido, conocimiento didáctico del contenido, lo ponéis así, y luego ponéis, aplicado a la función, podría ser conocer funciones lineales y funciones afines, las pendientes, la ordenada en el origen, representación gráfica, tabular, algebraica, puntos suspensivos. Yo añadiría conocimiento de metodologías innovadoras y elegir conocimiento de TIC, recursos, ¿no? Elegir la mejor metodología en concreto, tal. Que sepan, el profesor en el examen se va a identificar que tú sabes lo que tiene que saber ¿vale? Conocer a tus estudiantes, lo indicas todo, ¿vale? Si te han puesto un contexto de aula que te lo van a poner seguro, es decir, tienes 32 estudiantes con diversidad, pues conocer todo eso, ¿vale? Mm, bien, luego, ¿cuál sería la transformación? Transformar, lo indicamos primero teóricamente y luego lo identificamos para el caso concreto de lo que te pregunten, función derivada. Entonces, pondríamos transformar el conocimiento base del profesor en conocimiento para ser aprendido por los alumnos. Entonces, decidir cómo vas a introducir el contenido, cómo vas a organizar tu aula, con qué metodología vas a emplear, cuál va a ser tu temporalización, qué ejemplos, qué contraejemplos, qué actividades contextualizadas vas a usar. Entonces, por ejemplo, en el caso función lineal y función afín, podrías poner que si un kilo de manzanas cuesta 2 euros, qué función determina el precio de las manzanas y pones ejemplos contextualizados concretos. ¿Vale? Un ejemplo para función lineal y otro para función afín. Genial. Podrías hacer otra cosa, tú podrías coger funciones parabólicas, me da igual, ¿no? Y poner un ejemplo de física, ¿vale? Aunque yo física me lo dejaría para el apartado de conexión que viene ahora. Conexión, relaciones con distintas partes del currículo, conexión de contenidos matemáticos con propios de otras materias, conocimiento de la demanda cognitiva de cada concepto matemático y las tareas que se proponen. Vale, entonces, pues podemos conectar las funciones con física.
con química, lo conectamos. ¿Lo puedo conectar con otra parte del contenido matemático? Sí, pero para que al profesor le quede clarísimo que sabes que la conexión es incluso con otras materias, yo te sugiero que hagas esa conexión, pues por ejemplo, con física, ¿vale? Y ya al profesor le estás dejando claro que tú sabes este apartado, o si no, pon un par de ejemplos. Y luego, contingencia, habilidad para responder ante situaciones inesperadas. Esto te lo puedes poner estándar para cualquier contenido, es decir, puedes decir cómo responder en el caso de que tengas preparada una clase de pura pizarra digital y se vaya la luz, o, ¿sabes?, de pura diapositiva y se vaya la luz. En el caso concreto de las funciones, por ejemplo, la contingencia es que dos alumnos te pregunten, porque están usando GeoGebra, uno ha hecho mucho zoom, otro no, y digan que son distintas funciones y tengas que responder que es una cuestión de zoom, por ejemplo. ¿Vale? Entonces, contingencia siempre te lo puedes aprender como estándar, ¿no? Que te has quedado afónico, que se va la luz, cualquier cosa, ¿vale? Eh, ya está aquí. Dudas, chicos. Esto tenéis muchas probabilidades de que os pregunten el modelo del cuarteto de conocimiento. El MKT también os lo preguntan, pero menos. Es lo mismo, ¿no? Las ideas son las mismas. Pero el cuarteto de conocimiento lo preguntan mucho. Entonces, mínimo al 33% de esta clase le va a caer. ¿Vale? ¿Dudas? Me siento un poco sola al último final de No, clase, ¿eh? pues, dado con el conocimiento, pues, dudas no. Hasta ahora no, porque creo que todo ha quedado claro. Solo es que si cada quien por su rol se olvidan cositas, volver a ver la clase, creo que es lo más conveniente que hay, 2 y 3 veces, así como, Y aplicarlo. Yo creo que, exacto, como sabéis que os lo pueden preguntar, como sabéis que os lo pueden preguntar, Carlos Andrés, de sí, derivada, tal. Tú tienes, coge este ejemplo de función y di, si me lo preguntan para derivada, ¿cómo lo haría? Con lo que sea ahora. Luego a lo mejor lo completas como me vaya pasando el curso, ¿no? Si me lo preguntan para y el MCAT, haría el MCAT me cogería un folio y me haría dos columnas, MCAT y tu cuarteto del conocimiento. ¿Y cómo se lo aplicaría? A derivada, función, límite e infinito. perfecto, profe. Y si surge cualquier duda, la traemos al aula, ¿no? Muchas Sí, gracias, como te Carlos, ¿eh? digo, referente a, es como cuando nos aprendemos una canción, no la Sí, aprendemos en la primera vez que lo escuchamos, sino en no. la décima, en la 20ª vez que la escuchamos. Es como repetir esta situación y como tú dices, aplicarlo, Sí, ¿verdad? es que aplicándolo es como tal. Mm. Y cada quien en medio de tomar sus notas en su desorden de notas ya sabe cómo resolverlo, por decirlo así. Sí, y yo os invito vale, a que desde ya en vuestras clases pongáis el foco en estoy contextualizando en lo suficiente y sobre todo lo estoy contextualizando en cosas que a ellos les pueden ser útiles o conectar. O sea, y poner el foco pues en de todo en esta transformación y en esa evaluación que hacemos. Dejar de tachar o calificar tantísimo que evaluar deje de ser un sinónimo de calificar poco a poco. ¿Vale? Pues Ok, chicos, nos vemos la semana que viene. Muchas gracias por el feedback, por la retroalimentación, por si no me siento un poco sola. Gracias, Hugo, gracias, Carlos, gracias, Armando. Pues chao, feliz semana. igualmente, lindo día, profe. Bendiciones. Igual. Sí, Hugo, es un proceso repetitivo y sistemático. Está claro que tenéis que interiorizarlo, ¿no? Gracias, Elba, gracias, Armando, gracias, Edinson. Feliz día.